Bueno, esta clase va a ser cortita, va a ser una introducción al Visual Thinking en el sentido de qué es Visual Thinking, cuál es el approach, el enfoque desde el cual yo entiendo el Visual Thinking, desde el cual aprendí qué es el Visual Thinking, y es un enfoque con el que estoy muy de acuerdo y creo que abre muchísimas posibilidades a entrar en el tema, entrar en el campo y que se vuelva algo tentador y que nos dé ganas de aprenderlos. Entonces, me presento, soy Marco López Larsen. Talismanes Visuales es el nombre del proyecto que intento llevar adelante, que es esta idea de una comunidad hispanohablante de aprendizaje y divulgación del Visual Thinking, porque el 90% de la bibliografía, del material, está en inglés. Entonces ahí me propongo como un generador de divulgación y que esté al alcance de más personas este campo maravilloso del pensamiento, esta herramienta maravillosa del pensamiento creativo, para crear conocimiento, para aprender mejor, para comunicar ideas complejas de manera simple, a través del dibujo. Entonces, voy a hacer una pequeña presentación. ¿Qué es esto que si lo resumo es que esto cualquier cosa? Así que apreté, estaba acá haciendo un live en TikTok y se me sumó un anfitrión, así que no entendí nada. Ya estamos. Entonces, talismanes visuales, aprendizaje y divulgación en comunidad para hispanohablantes del Visual Thinking. Y la pregunta es, ¿qué es Visual Thinking? Porque por ahí escuchamos nombrar Visual Thinking, pensamiento visual, facilitadores visuales, graphic recorder, que le dicen, ¿no? Grabadores gráficos. Y Visual Thinking, de la manera en que yo aprendí y que estoy muy de acuerdo y me gusta esta manera de entenderlo, es una especie de ver más allá. Te lo voy a demostrar in situ bajo este dibujo, casualmente, que hago sobre el nombre Visual Thinking. Y es lo siguiente: Visual Thinking, remarco con una especie de fibrón, el ink, acá, ¿no? El ink, que en inglés es tinta. Entonces a mí me hace mucho sentido esto de que Visual Thinking pone en juego la tinta como metáfora de escribir, y en ese acto de poner en juego la tinta estamos pensando, ahí está en juego el thinking. No es, contrariamente a lo que por ahí de manera intuitiva pensamos, no es que yo pienso y luego va a la tinta de ese pensamiento que está claro, sino que el hecho de ponerle tinta al pensamiento lo esclarece y lo forma, y está ocurriendo ahí, in situ, en el momento de estar escribiendo. Esa es una manera que me gusta pensarlo, y la palabra en inglés me lo recuerda. Con este juego de ink, en inglés es tinta. Luego remarco esta idea del thin, que es lo angosto, lo delgado, lo liviano como metáfora, porque el Visual Thinking tiene mucho de esto de buscar alivianar la información, hacerla más digerible, más liviana. Esa idea de que la información te abruma, que es mucha. Uno abre un libro y hay mucha información, o en internet. Bueno, el Visual Thinking busca hacer una respuesta para alivianar esa sobreexcitación de información, y la intenta destilar. Por eso me gusta la metáfora de hacerlo más delgado. Y por último, el king, aprovechar este juego de palabras del rey, la corona, porque el Visual Thinking también, y esta idea del talismán, es lograr un modelo, ya vamos a hablar de eso, que unifique lo diverso sobre una cuestión que haga de gobernante, por así decirlo, aplicando esa metáfora. Un rey no deja de ser la representación unificada en una persona de toda una nación, de una cultura diversa. El rey, si todo funcionara bien, tendría que ser la representación de eso. Entonces de acá aprovecho ese juego, y que el Visual Thinking también intenta lograr en ciertos dibujos, ciertos esquemas, ciertos modelos, la representación unificada de muchas ideas que tal vez son más complejas o son diversas. Entonces, dicho esto,
Visual thinking es ver más allá de lo evidente. Así como acá lo evidente es la palabra thinking, aplicando visual thinking, una especie de metáfora fractal, aplico visual thinking sobre la palabra visual thinking para explicarla. Veo más allá, veo cosas ocultas que están ahí entre medio, porque haberlo dibujado y poder verlo ahí me desvela esos secretos que andan ahí escondidos y se valen de la mente creativa que empieza a imaginar cosas cuando tiene el material en la tinta para observar. Entonces, es ver más allá, es hacer visible lo invisible, entendiendo que lo invisible es el pensamiento. No cree que tiene todo clarito en la cabeza, pero hasta que no lo hace visible, se escapan muchas cosas. No va de pensar, en visual thinking, aunque la palabra thinking está en el título, no va de pensar, no va tanto de pensar, mejor dicho, sino de hacer. Tiene que ver más con lo que uno hace en la hoja al dibujar, el acto de hacer, que con el acto de estar pensando de manera pasiva o de manera cerrada. No va tanto de pensar, sino va de hacer. Visual thinking tiene la palabra pensar, pero ese pensar ocurre en un acto, el acto de hacer algunas cuestiones. ¿Pero hacer qué? ¿Hacer qué? Entiendo, visual thinking, pensamiento, esto me va a mejorar mi manera de pensar, me lo va a aclarar, pero ¿qué tengo que hacer? 4 cosas. Hacer marcas, y lo digo de esta manera especial porque no es hacer dibujos. Hacer marcas ya nos recuerda que ni siquiera saber o no saber dibujar es algo que acá importa. Es hacer marcas en una hoja. Y esas marcas pueden ser desde lo más cotidiano, palabras claves en una hoja, bullet points, cuando uno toma apuntes naturalmente, generalmente visual thinking, naturalmente llegamos a este nivel donde escribimos palabras en una hoja, palabras claves, resúmenes, pero el visual thinking te propone trascender ese nivel y buscar representar visualmente ideas a través de dibujos, pero dibujos simples, dibujos que todos podemos hacer. Si podés escribir palabras, podés hacer estos dibujos. Porque se trata al final de círculos, palitos, cuadrados, figuras muy simples. No se trata de un dibujo artístico. Por ejemplo, acá una persona, son palitos, un círculo, representando lo elemental, lo arquetípico de un concepto, y una burbuja, y escribir adentro tenés una nueva idea que la escribís ahí, y ya estás representando visualmente con un poder de enganche superior, así solo escribís la palabra, porque estás agregando el aspecto visual, metafórico. Pueden ser íconos, objetos de la vida real, que capturamos como elementos claves de la idea que queremos aprender o comunicar. Entonces hacemos íconos simples. Fíjate que dibujar esto no es algo complejo. Uno va construyendo una memoria en la mano de dibujar ciertas cuestiones, así como tu mano tiene memoria para escribir palabras en tu idioma. Se pueden representar verbos a través de personas que generan acciones, en este caso está corriendo, o la representación de lo que una persona está diciendo a través de estas burbujas, de estos recuadros tipo historieta. Y podemos también trabajar el texto de manera visual, cuando, por ejemplo, hacemos una letra más gruesa, con color, lo que sea, para marcar títulos, encabezados, secciones en un apunte. Todo eso es distintos niveles de hacer marcas en una hoja para procesar mejor la información que estamos consumiendo. Y esta idea, como ves acá abajo, de que esas marcas forman parte de un espectro que es, por un lado, lo verbal puro, en este caso, esta idea de, naturalmente escribimos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, palabras, lo verbal, y por el otro lado tenemos, en el otro extremo del espectro, lo visual, puros dibujos, como podría ser esto, ¿no? Puros dibujitos. El visual thinking busca un equilibrio, ser un equilibrio entre esos dos extremos. Entonces entendemos que acá en el centro
están los famosos apuntes visuales, o sketch note, como le dicen en inglés, que es el lugar que buscamos en el Visual Thinking desarrollar. Es el lugar entre medio que conecta lo verbal y lo visual en una codificación dual, como le dicen, que realmente compromete al cerebro y a la memoria y a la atención de una manera muy poderosa. ¿Hacer qué? Ya hicimos marcas, pero no se trata de hacer marcas todas sueltas, hacer iconos sueltos. Se trata de hacer de esos iconos, de esas marcas, algo coherente, hacer modelos. Y acá es donde ocurre el Visual Thinking en uno de sus máximos poderes, hacer modelos. Coherencia estructural, ¿qué significa? Modelos que pueden ser representaciones de un fenómeno natural, como en este caso el sistema solar, para agrupar de manera coherente y mostrar una estructura en la relación de las marcas que hacíamos en el paso anterior. Cuando uno crea modelos o estructuras, está creando lugares que nos permiten interpretar jerarquías, posiciones de un objeto en relación a otro, en importancia. Y esos modelos son los que después dan coherencia a un talismán, a un modelo. Yo cuando digo talismanes visuales es este punto, modelos visuales, que condensan, como ese rey de la corona que hablamos antes, condensan en un único lugar mucha información diversa, pero que está relacionada sistémicamente de manera coherente. Pueden ser esquemas o diagramas más abstractos, que no son representaciones de un fenómeno natural, como es este caso el diagrama de Venn, que se llama, y son 3 círculos superpuestos que dan lugar a intersecciones donde podemos ahí ubicar relación entre distintas cuestiones. O pueden ser también objetos que se llaman objetos metafóricos. ¿Qué significa esto? Tomás un objeto de la vida real que tiene características y propiedades y metafóricamente se le atribuyen esas propiedades a esa estructura y uno entonces puede ubicar elementos siguiendo y aprovechando las características de ese objeto real del cual tomamos propiedades. Por ejemplo, en este caso, un jamón, sabemos que la parte del medio del jamón es la más rica. Entonces, vos podrías acá ubicar el concepto más potente, más jugoso de lo que estás tratando de comunicar, lo vas a señalar como el jamón del medio. Y así las distintas órbitas de un jamón, lo más duro acá arriba, y eso metafóricamente es muy potente para el entendimiento. Y la memoria va a recordar esta foto mucho mejor que si las explicaciones son puramente verbales. La foto del jamón y sus palabras claves van a quedar en la memoria a largo plazo hasta 10 veces más, de manera más potente, más eficaz, que si solo queremos hacer memoria de palabras. Hacer marcas, hacer modelos, para luego hacer significado. ¿Qué significa hacer significado? Lo entendiste. Entendí lo que estoy estudiando. Pude entender, o hice que otro entienda una idea. El famoso, ahí está, me cayó la ficha, lo entendí. Eso es hacer significado. Gracias a hacer marcas, gracias a que esas marcas pueden formar un modelo, ese modelo produce en alguien, que puede ser vos mismo o otro, produce el lo entendí, hacer significado. Es una comprensión intelectual de lo que normalmente asociamos con el cerebro. Es una comprensión intelectual del saber. Y acá ya se revela esta idea de que el Visual Thinking tiene un propósito, tiene 3, en realidad, básicos que yo he aprendido, y uno de esos es esto que está ocurriendo. Lo entendí, es decir, un aprendizaje, se produce el aprendizaje de una manera muy poderosa. Lo entendí es, lo aprendí. Entonces el Visual Thinking como herramienta de aprendizaje, de estudio, muy poderosa. Pero si el lo entendí viene de otro, significa que el Visual Thinking también es una herramienta de comunicación, de enseñanza. Un docente puede, a través de un modelo visual bien construido, potentemente construido, generar el lo entendí en otros, en sus alumnos. De una manera, o desbloquear ciertas cuestiones creativas que de otra manera no se pueden. Para luego, último paso, ya hicimos, hacer marcas,
hacer modelos, hacer significado para finalmente hacer sentido. Hacer sentido es esta idea de, uso la palabra sentido en esa escucha un poco escondida de sentido de emoción. Es algo que sentís, lo siento. Lo entendí, lo entiendo intelectualmente y lo siento emocionalmente. Me emociona. Me da una emoción ver un dibujo, una metáfora visual, me emociona respecto del tema que estoy tratando de entender. Me da emoción también es la etimología de movimiento. Me hace querer entrar en acción y al aprender más profundamente eso que estoy tratando de aprender, probablemente me den más energía de querer yo aplicar esas cuestiones que estoy tratando de aprender. Porque siempre si aprendemos algo es porque estamos tratando de cambiar alguna cuestión de aplicar. Por lo menos eso es lo que se busca cuando se usa la herramienta del Visual Thinking. Aplicarlo sobre cuestiones que queremos aprender porque queremos afectar nuestra vida positivamente, hacerle sentido. Se genera una resonancia emocional. Antes hablábamos de una comprensión intelectual, el sentir una resonancia emocional. Finalmente, ese hacer sentido, yo lo escucho en el sentido de dirección. Te hace mover hacia un lugar. Y que ese lugar sea el juego. Yo pongo ahí la flecha a jugar. Es un gran punto de llegada para estas 4 haceres que explican qué es Visual Thinking. Hacer marcas, hacer modelos, hacer significado, entenderlo, y hacer sentido, emocionar, entrar en la acción. Y es entrar en la acción que no pierda de vista ir a jugar. Tiene que ser una actividad de juego, creativa por excelencia. No es Visual Thinking para estudiar en el sentido que embole estar haciendo esto, me aburro. La mente creativa se activa de una manera muy potente con el Visual Thinking y busca esta idea del juego, de jugar. Resumen, ¿qué es Visual Thinking? Tiene más que ver con hacer que con pensar. Es un hacer que me hace pensar mejor. Es un hacer con la tinta y el lápiz y la hoja. ¿Hacer qué? 4 cosas. Y esto que te estoy mostrando, para quienes están en el vivo, esto que estoy mostrando se van a enterar en www.marcoslopezlarsen.com. Se pueden anotar esta clase. Y esto que estás viendo es un modelo de 4 columnas. Está condensando lo que acabamos de ver, lo condensa en una única imagen, un talismán. Esto sería un talismán visual. Yo lo imprimo y tengo en una única hoja un recuerdo de todo lo que acabamos de hablar. Y ese recuerdo entra, ¡pum!, muy rápido, se procesa muy rápido en mi mente. Entonces, si yo esto lo veo dentro de 2 años, me voy a acordar de todo lo que estuve charlando. Porque este modelo condensó y sintetizó toda esa energía. Y en la memoria quedó mejor anclado que si solo hubiera leído o solamente hubiera escuchado. Hacer marcas, hacer modelos, hacer significado, hacer sentido. Las 4 cuestiones que hay que hacer para hacer Visual Thinking. Las primeras 2, hacer marcas y hacer modelos, como elementos de causa. Lo que vos tenés que hacer, causan un efecto, y ese efecto es lo que queremos lograr. Queremos lograr generar un significado, entender algo, o queremos lograr hacer un sentido, emocionar, impactar en otro o en nosotros mismos. Aprender, comunicar, resolver el problema. Las 3 grandes aplicaciones del Visual Thinking: aprendizaje, comunicación, resolución de problemas a través de la mente creativa del pensamiento lateral. Y cierro esta parte con una invitación a hacer. Estos haceres, te invito a que hagas tu próxima toma de apuntes, tu próximo resumen en la escuela, en la universidad. Fíjate si puedes aplicar alguna de estas cosas. Hacer marcas que no se limiten a escribir palabras. Hacer pequeños iconos, buscar un modelo que sintetice para generar el entendimiento y la comunicación a otros. Pero ¿cómo? Este proceso de los 4 seres, ¿cómo se hace? ¿Hay alguna guía? Sí, la hay. Hay un método, más que un método, es un marco de trabajo.
un framework, como se dice en inglés, que lo llamo un marco de trabajo, las 5 P's. Las 5 P's. P de la letra P. 5 P, 5 palabras claves, 5 puntos que si los seguís como guías, vas a estar recorriendo esta lógica de hacer marcas, hacer modelos, hacer sentido, hacer significado. Las 5 P's. Pero eso ya lo dejo para la clase en vivo y te invito a que te sumes en www.marcoslopezlarsen.com, López con S, López con Z, perdón, López con Z, Larsen con S, marcoslopezlarsen.com. Ahí vas a tener un calendario para inscribirte a la próxima clase abierta, gratuita, donde vamos a continuar con esto, vamos a repasar esto y vamos a continuar con las 5 P's. ¿En qué consiste el proceso del Visual Thinking para llevar esto a cabo con lineamientos claros que me orienten en este acto y en esta habilidad tan creativa, tan poderosa? Te espero ahí si te interesó y compartirle con quien desees que pueda ser esto de utilidad para gente que está estudiando en la universidad, docentes que quieren generar nuevas herramientas para comunicar sus ideas y que sus alumnos aprendan mejor, emprendedores, emprendedoras que necesitan resolver problemas o comunicar también cuestiones. Todos esos perfiles se van a alimentar de este campo, esta herramienta llamada Visual Thinking, de una manera muy poderosa y es mi misión, mi tarea, mi propósito en estos tiempos, divulgar esta herramienta del conocimiento. Así que hasta ahí, espero que te haya interesado y nos vemos la próxima. Chau, chau.